Habrán pasado ya casi unos 4 años desde que se subió el video que ven en pantalla. Este fue uno de los primeros en el canal y en el mismo se trataba lo que suponía ser el momento más crítico en la historia de la franquicia, y cómo la misma casi muere a raíz de Digimon Frontier. Es importante para mí matizar algunos puntos antes de comenzar a hablar sobre el tema y explicar el porqué de este video, que es una especie de secuela barra remaster del anterior. ¿De dónde salió el tema de que Frontier casi mata a la franquicia? A lo largo de estos años, bastantes personas, y no precisamente pocas, me han atribuido esto. Es decir, que yo me saqué el tema de la nada, y eso no es así. La especulación surgió en los foros de Digimon y se discutió largo y tendido a raíz de muchos indicios que se expusieron en ese video, el cual a la fecha ya no es público porque al subir este video el mismo queda inservible, por no decir que la calidad de audio era horrible entre otras cosas. El motivante para hacer este video es que a raíz de ese tema súper viejo, muchos detractores que tengo, sí, es raro que lo diga, pero tengo varios, usaron ese video o ese tema en particular para desacreditarme por dos motivos particulares. En primera, les gusta mucho Frontier y sienten que hice todo eso para tirarle mierda a la temporada, lo cual, bueno, no es así. En segunda, y creo yo la más triste, buscan a como dé lugar cualquier cosa para decir Drayo está mal, siempre estuvo mal, se los dije, de manera un tanto neurótica y también paranoica, porque me odian con toda la potencia mundial. Respecto al último punto, obvio que cometo errores, de lo contrario sería una IA, y hasta donde sé, no lo soy. Habría que verificarlo un poco más, quizás si me choco un auto lo podríamos ver, pero no es un escenario en el cual quisiera estar. Condensando esto, hace varios meses el usuario Gabo se tomó la molestia de hacer un PDF donde argumentaba por qué Frontier no mató a Digimon, usando varios datos económicos de Toei y Bandai, ya que al no tener una fuente oficial de si Frontier mató o no a Digimon, todo queda a la especulación. Respecto a fuentes oficiales vamos a hablar más adelante. Así que sin más, esto es Rewoldy contra el caso Frontier no mató a Digimon. Que proceda la información dura contra el boludo que hace videos, estoy abierto a todo. En su introducción plantea el hecho de que, si X-Evolution salvó la franquicia, ¿por qué se dejó en el olvido? Un cuestionamiento más que válido. También nos plantea que si Digimon estaba jodido, no tenía sentido hacer la generación de los X-Digimon, así que esta ya estaba planeada. Y esta especulación no solo es válida, sino que es correcta. La primera cosa de los X-Digimon son estas cartas que ven en pantalla, las cuales salieron un mes antes de que Frontier terminara su transmisión. Así que sí, los X-Digimon muy probablemente se planearon durante la generación de Frontier. Luego nos presenta las ganancias que generó Digimon durante el año fiscal que completa el periodo entre 1 de abril del 2002 y 30 de marzo del 2003. El problema acá es que si no usa datos de Bandai, no está teniendo en cuenta que en ese periodo se lanzaron un total de 5 juegos de Digimon, entre los cuales se incluyen Digimon World 3, siendo este último un producto de peso que sí podía dar ganancias interesantes. Es decir, Digimon estuvo bastante activo respecto a su división de videojuegos, así que no podemos saber con certeza qué tanto esto influyó en las ganancias de Bandai, separándolo, claro está, de Toei. Después nos expone con buenos números por qué X-Evolution no pudo con las ganancias que tuvo salvar a Digimon. El problema es que Gabo no tuvo en cuenta la rentabilidad. Sabiendo que X-Evolution fue una película hecha en CGI, lo cual resulta más barato de producir que la animación convencional, la misma generó $5.250.000. La película de Frontier, hecha con animación convencional, generó $5.900.000. Y lo que es peor, según estos datos, todas las películas de Tree, que son 6, generaron $8.748.815. Y hasta la fecha, Last Evolution, que sí es cierto, no salió en todos lados, pero aún así generó menos que X-Evolution. Y eso que no estamos teniendo en cuenta la inflación para los números de Tree en comparativa a los números de X-Evolution. Por lo tanto, es claro que si hablamos de rentabilidad, la cosa cambia. También mencionó que los productos de la generación de los X-Digimon no fueron particularmente populares, algo que tiene sentido si tenemos en cuenta que no tenían ni un anime que los publicitara ni un manga al uso, puesto que el mini manga venía directamente en los Bipeds, y esto hace una diferencia muy importante con el manga de Bitamer. El manga de Bitamer fungía para promocionar a Digimon en general. El manga de Digimon Chronicle simplemente era un complemento para que la gente que compraba el Pendulum X tuviera un contexto de la narrativa de dicho Pendulum. Lo que trato de decirles es que dejando de lado la publicidad que tenían los Pendulum X en la V-Jam, no había ningún producto narrativo en esa época que, bueno, los comercializara. Resumiendo, Gabo atribuye el letargo de Digimon a que la franquicia no cumplió las expectativas económicas que se esperaban de la misma. Es decir, que sí producía ganancias, más al no presentar un buen panorama, bueno, se decidió darle un descanso. Sin embargo, tenemos muchos indicios de que Digimon estaba mal en todos sus ámbitos posibles. El último juego importante que se había lanzado por esa época fue Digimon World X.
Y mi punto con este título, dejando de lado que es obvio que no se le invirtió tiempo ni dinero, es que él mismo usó Axe Evolution para promocionarse. Así que no somos capaces de saber, bueno, qué tan asquerosamente rentable fue. Lo cual es un punto importante si tenemos en cuenta que Axe Evolution probablemente fue más rentable que la película de Frontier y con el tema de la inflación fue incluso más rentable que Tree. Lo cual ya de por sí es bastante, porque Tree se consideró un éxito comercial. También sabemos que el manga de Digimon Adventure Beat terminó abruptamente gracias a los extras de, bueno, los tomos que venían con comentarios de los autores. En estos comentarios ellos dicen que ciertas cosas se tenían planeadas de otras maneras, pero que, bueno, tuvieron que apurar todo lo que sería la historia. Otra cuestión importante sería preguntarnos por qué el juego de cartas se fue al carajo, en el sentido de que literalmente murió. ¿Por qué la división de juegos se fue al carajo también? Digimon no es solo de Toei y claramente no son solo animes. Es más, gracias a múltiples entrevistas sabemos que cosas como Redigitize y lo que se conoce como el Jabuverso de los videojuegos fue posible porque un productor quiso hacer estos proyectos y fue teniendo éxito en ese apartado. Es decir, toda la corriente actual que tenemos de Digimon no salió por el planeamiento de Toei y Bandai, sino por el individualismo de un productor en específico. Y este apartado logró ser comercialmente funcional sin depender de Toei. Lo que es más, la última propuesta de Toei en conjunto con Bandai resultó ser un fracaso. Lo que parece que pasó en la época de Frontier es que toda la marca dependía íntegramente de los animes y de cómo les fuera a estos, ya que eso afectaba radicalmente al resto de las divisiones, véase videojuegos o cartas, lo cual es lógico. El problema es que si esos números bajaban, el resto también. Entonces, por supuesto que es válido decir que Frontier fue la última gota que rebalsó el vaso. Mi problema con el planteo de Gabo en general es que se centra íntegramente en datos, o sea, números. Y los números sin una construcción del contexto en el que están son solo eso, números. Se supone que usemos estos números como indicios para poder tener una respuesta sobre aquello que no la tiene. Fiarnos de solo fuentes oficiales y descartar lo extraoficial sería caer en una falacia de autoridad. Por ejemplo, en un gobierno de facto de mi país hubo una guerra donde dicho gobierno decía que estábamos ganando. No hace falta decir que la historia opina diferente a la versión oficial. Pero sin irnos tan lejos y usando un ejemplo más común, la autora de Harry Potter se la pasa diciendo que X o Z personaje de su historia era homosexual o de una raza diferente a la que se presentó, pese a que no hay ningún indicio de ello en la obra. Ahora, siendo ella la fuente oficial y máxima autoridad, ¿qué hacemos? ¿Le creemos o no sería acaso más lógico pensar que debido a la creciente corriente progresista de los últimos años, dijo eso para que su obra ganara más notoriedad, si es que eso es siquiera posible, quedando como algo vanguardista? Claramente, el segundo planteo tiene más lógica y sentido común que el primero. Y ese es mi punto, si nos negamos a hacer uso de la lógica y el sentido común, viendo puros números, nos estamos negando a razonar y construir nuestras propias conclusiones. Porque en serio, ¿por qué diablos Toei y Bandai nos dirían: sí, la verdad, la cagamos, jodimos toda la franquicia y comercialmente hablando somos un fracaso? Yo francamente no creo que una empresa dijera ese tipo de cosas, al menos no en una situación normal. El contexto no se puede separar en este caso de los números, ergo si se quiere una respuesta se debe especular. Y en una franquicia donde productos como el que ves en pantalla se hacen literalmente porque sí, no estoy bromeando, este biped se hizo porque sí, es extremadamente importante, es imperativo conocer el contexto de las cosas. Mi conclusión es que Frontier sí significó el último paso para enterrar a Digimon, porque como vimos afectó a todas sus malditas divisiones, debido a que Bandai construyó una dependencia con Toei, necesitando íntegramente que los animes tuvieran éxito o en su defecto hacer productos en base a esto o que los referenciaran. Siendo que recién a partir del 2012 Bandai consiguió un poco de independencia. Probablemente el hecho de que el equipo de los Bipeds haga lo que se le cante se debe a esa independencia. Si les gustaría que hiciera un video enfocándome en dicha independencia, me lo dicen, ya que podría resultar interesante. También quiero decirles que hice el video original de este tema cuando tenía 18 años. Tengo 22. Permítanme pecar de decir que creo que existe un mundo de diferencia entre una edad y la otra. Y claro, puede que ese video a ojos de uno esté mal. Puede que tenga un montón de videos de cuando tenía 18 años que estén mal. Y puede que haya hecho un montón de cosas a esa edad que están mal. Como parte de mi crecimiento y evolución como individuo. Buscar desacreditar el argumento de un joven adulto / adolescente de 18 años es bastante triste. Y no se lo digo a Gabo porque no fue su intención, sino la gente enfermita que usó su artículo para eso.
porque puede que incluso este video esté mal. Y sorpresa, creo que mis haters me tienen en mucha estima. Soy un tipo, un drayo, un boludo que hace videos. A veces me entretengo con estupideces, las cuales creo que les pueden resultar interesantes. A veces hago video de noticias explotando Adventure porque necesito dinero para mis pizzas de Roquefort. Y otras simplemente me pongo a producir la temporada de una serie que empezó como un mame, se volvió un proyecto serio, lleva más de 3 meses en producción, me está matando y destruyendo toda mi alma y mi ser, haciendo que no suba casi nada al canal porque está consumiendo todo mi tiempo. El punto es que como vos y como todos soy falible, la puedo cagar. Trato de que no ocurra porque si no, no tendría ninguna credibilidad, pero no es una sorpresa o un misterio si cosas que hice cuando era aún más joven están mal o son muy inmaduras / infantiles. Más bien creo que justamente es esperable. Por lo tanto, si van a buscar algo con lo cual joder, busquen cosas más sustanciales. Como esa vez que sin darle el beneficio de la duda le dije a Kizuna que sería una mierda mal escrita y... Ah, no. Esperen, fue una mierda mal escrita.